8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Allá por la mitad de los 60, Raymond Carver empezó a notar los muchos problemas de concentración que le asaltaban ante las obras narrativas voluminosas. Durante un tiempo experimentó idéntica dificultad para leer tales obras como para escribirlas. Su atención se despistaba y decidió que no le hallaba en disposición de acometer la redacción de una novela. De todas formas, se trata de una historia angustiosa y hablar de ello puede resultar muy tedioso, aunque no sea menos cierto que tuvo mucho que ver todo esto con su dedicación a la poesía y a la narración corta, verlo y soltarlo, sin pena alguna, avanzar. Por ello, perdió toda gran ambición, cuando andaba por los 20 y tantos años, y creyó que fue buena cosa que así le ocurriera. La ambición y la buena suerte son algo magnífico para un escritor que desea hacerse como tal, porque una ambición desmedida, acompañada del infortunio, puede matarlo. Hay que tener talento. Son muchos los escritores que poseen un buen montón de talento. No conozco escritor alguno que no lo tenga, pero la única manera posible de contemplar las cosas, la única contemplación exacta, la única forma de expresar aquello que se ha visto, requiere algo más. El mundo, según Garp, es, por supuesto, el resultado de una visión maravillosa en consonancia con John Irving. También hay un mundo en consonancia con Flannery O'Connor, y otro con William Faulkner, y otro con Ernest Hemingway, etc. Cualquier gran escritor, o simplemente buen escritor, elabora un mundo en consonancia con su propia especificidad. Tal cosa es consustancial al estilo propio. Aunque no se trate únicamente del estilo, se trata en suma de la firma inimitable que pone en todas sus cosas el escritor. Este es un mundo y no otro. Esto es lo que diferencia a un escritor de otro. No se trata de talento. Hay mucho talento a nuestro alrededor, pero un escritor que posea esa forma especial de contemplar las cosas y que sepa dar una expresión artística a sus contemplaciones, tarda en encontrarse. Decía Isaac Dinesen que ella escribía un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperación. Algún día escribiré ese lema en una ficha de 3x5 que pegaré en la pared detrás de mi escritorio. Entonces tendré, al menos, esa ficha escrita. El esmero es la única convicción moral del escritor. Lo dijo Ezra Pound. No lo es todo, aunque signifique cualquier cosa. Pero si para el escritor tiene importancia esa única convicción moral, deberá rastrearla sin desmayo. Tengo clavada en mi pared una ficha de 3x5, en la que escribí un lema tomado de un relato de Chekhov, y súbitamente todo empezó a aclarársele. Sentí que esas palabras contenían la maravilla de lo posible. Amo su claridad, su sencillez. Amo su inocencia, amo sus errores. Amo la muy alta revelación que hay en ellas. Palabras que también tienen su misterio. Porque, ¿qué era lo que antes permanecía en la oscuridad? ¿Qué es lo que comienza a aclararse? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasó? Bien podría ser la consecuencia de un súbito despertar. Siento una gran sensación de alivio por haberme anticipado a ello. Una vez el escritor Geoffrey Wolf dijo a un grupo de estudiantes, no a los juegos triviales. También eso pasó a una ficha de 3x5, solo que con una leve corrección. No jugar. Odio los juegos. Al primer signo de juego o de truco en una narración, sea trivial o elaborado, cierro el libro. Los juegos literarios se han convertido últimamente en una pesada carga, que yo, sin embargo, puedo estivar fácilmente solo con no prestarles la atención que reclaman. Pero también, una escritora minuciosa, puntillosa o plumbea pueden echarme a dormir. El escritor no necesita de juegos ni de trucos para hacer sentir cosas a sus lectores.
Aún a riesgo de parecer trivial, el escritor debe evitar el bostezo, el espanto de sus lectores. En su entonces, John Barth, quien laboraba en el New York Times Book Review, dijo que, ya hace muchos años, la gran mayoría de los estudiantes que participaban en sus seminarios de literatura estaban altamente interesados en la innovación formal, y eso, hasta no hace mucho, era objeto de atención. Se lamentaba Barth en su artículo, porque en los 80 han sido muchos los escritores entregados a la creación de novelas ligeras y hasta pop. Arguía que el experimentalismo debe hacerse siempre en los márgenes, en paralelo con las concepciones más libres. Por mi parte, debo confesar que me ataca un poco los nervios oír hablar de innovaciones formales en la narración. Muy a menudo, la experimentación no es más que un pretexto para la falta de imaginación, para la vacuidad absoluta. Muy a menudo, no es más que una licencia que se toma el autor para alinear y maltratar incluso a sus lectores. Esa escritura, con harta frecuencia, nos despoja de cualquier noticia acerca del mundo. Se limita a describir una desierta tierra de nadie, en la que pululan lagartos sobre algunas dunas, pero en la que no hay gente. Una tierra sin habitar por algún ser humano reconocible, un lugar que quizás solo resulte interesante para un puñado de especializadísimos científicos. Si puede haber, no obstante, una experimentación literaria original que llene de regocijo a los lectores, por esa manera de ver las cosas, Barthelme, por ejemplo, no puede ser imitada luego por otro escritor. Eso no sería trabajar. Solo hay un Barthelme, y un escritor cualquiera que tratase de apropiarse de su peculiar sensibilidad bajo el pretexto de la innovación no llegará sino al caos, a la dispersión y, lo que es peor, a la decepción de sí mismo. La experimentación de verdad será algo nuevo, como pedía Pound, y deberá dar con sus propios hallazgos. Aunque si el escritor se desprende de su sensibilidad, no hará otra cosa que transmitirnos noticias de su mundo. Tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas comúnmente con un lenguaje claro y dotar a esos objetos, una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, un pendiente de mujer, con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Es posible escribir un diálogo aparentemente inocuo que, sin embargo, provoque un escalofrío en la espina dorsal del lector, como bien lo demuestran las delicias de vidas de Nabokov. Esa es, entre los escritores, la clase que más me interesa. Odio, por el contrario, la escritura sucia o coyuntural que se disfraza con los hábitos de la experimentación o con la supuesta safiedad que se atribuye a un supuesto realismo. En el maravilloso cuento de Isaac Babel, Guy de Maupassant, el narrador dice acerca de la escritura: ningún hierro puede despedazar tan fuertemente el corazón como un punto puesto en el lugar que le corresponde. Eso también merece figurar en una ficha de 3x5. En una ocasión decía Ivan Connell que supo de la conclusión de uno de sus cuentos cuando descubrió quitando las comas mientras leía lo escrito y volviéndolas a poner después en una nueva lectura, allá donde antes estuvieran. Me gusta ese procedimiento de trabajo, me merece un gran respeto tanto cuidado, porque eso es lo que hacemos. A fin de cuentas, hacemos palabra y deben ser palabras escogidas, puntuadas en donde corresponda, para que puedan significar lo que en verdad pretenden. Si las palabras están en fuerte meridaje con las emociones del escritor, o si son imprecisas e inútiles para la expresión de cualquier razonamiento, si las palabras resultan oscuras, entrevesadas, los ojos del lector deberán volver sobre ellas y nada habremos ganado. El propio sentido de lo artístico que tenga el autor no debe ser comprometido por nosotros. Henry James llamó especificación endeble a este tipo de desafortunada escritura. Tengo amigos que me cuentan que deben acelerar la conclusión de uno de sus libros porque necesitan el dinero o porque sus editores o sus esposas les apremian a ello. Lo haría mejor si tuviera más tiempo, dicen. No sé qué decir cuando un amigo novelista me suelta algo parecido. Ese no es mi problema, pero si el escritor no elabora su obra de acuerdo con sus posibilidades y deseos, ¿por qué ocurre tal cosa? Pues en definitiva, solo podemos llevarnos a la tumba la satisfacción de haber hecho lo mejor, de haber elaborado una obra que nos deje contentos. Me gustaría decir a mis amigos escritores cuál es la mejor manera de llegar a la cumbre. No debería ser tan difícil, y debe ser tanto o más honesto que encontrar un lugar querido para vivir.
Un punto desde el que desarrollar tus habilidades, tus talentos, sin justificaciones ni excusas, sin lamentaciones, sin condenarlo, sin reservas, sin necesidad de explicarse. En un ensayo titulado Escribir cuentos, Flannery O'Connor habla de la escritura como de un acto de descubrimiento. Dice O'Connor que ella, muy a menudo, no sabe a dónde va cuando se siente a escribir una historia, un cuento. Dice que se va asaltada por la duda que los escritores sepan realmente a dónde van cuando inician la redacción de un texto. Habla ella de la piadosa gente del pueblo, para poner un ejemplo de cómo jamás sabe cuál será la conclusión de un cuento hasta que está próxima al final. Cuando comencé a escribir el cuento, no sabía que PhD acabaría con una pierna de madera. Una buena mañana me descubrí a mí misma haciendo la descripción de 2 mujeres de las que sabía algo, y cuando acabé vi que le había dado una de ellas una hija con una pierna de madera. Recordé al marino bíblico, pero no sabía qué hacer con él. No sabía que robaba una pierna de madera 10 o 12 líneas antes de lo que hiciera, pero en cuanto me topé con eso, supe que era lo que tenía que pasar, que era inevitable. Cuando leí esto hace unos cuantos años, me chocó el que alguien pudiera escribir de esa manera. Me pareció descorazonador, acaso un secreto, y creí que jamás sería capaz de hacer algo semejante, aunque algo me decía que aquel era el camino ineludible para llegar al cuento. Me recuerdo leyendo una y otra vez el ejemplo de O'Connor. Al fin tomé asiento y me puse a escribir una historia muy bonita, de la que su primera frase me dio la pauta a seguir. Durante días y más días, sin embargo, pensé mucho en esa frase. Él pasaba la aspiradora cuando sonó el teléfono. Sabía que la historia se encontraba allí, que de esas palabras brotaba su esencia. Sentía hasta los huesos que a partir de ese comienzo podría crecer, hacerse el cuento, si le dedicaba el tiempo necesario, y encontré ese tiempo un buen día, a razón de 12 o 15 horas de trabajo. Después de la primera fase, de esa primera fase escrita en una buena mañana, brotaron otras frases complementarias para complementarla. Valga esta cacofonía. Puedo decir que escribí el relato como si escribiera un poema, una línea y otra debajo, y otra más. Maravillosamente pronto vi la historia y supe que era mía, la única por la que había esperado ponerme a escribir. Me gusta hacerlo, así cuando siento que una nueva historia me amenaza, y siento que de esa propia amenaza puede surgir el texto. En ella se contiene la tensión, el sentimiento de que algo va a ocurrir, la certeza de que las cosas están como dormidas y prestas a despertar, e incluso la sensación de que no puede surgir de ello una historia, pues esa tensión es parte fundamental de la historia, en tanto que las palabras convenientemente unidas pueden irla desvelando, cobrando forma en el cuento. Y también son importantes las cosas que dejamos fuera, pues aún desechándolas siguen implícitas en la narración, en ese espacio bruñido, y a veces fragmentario e inestable, que es sustrado de todas las cosas. La definición que da B.S. Pritchard del cuento como algo vislumbrado con el rabillo del ojo, otorga a la mirada furtiva categoría de integrante del cuento. Primero es la mirada, luego esa mirada ilumina un instante susceptible de ser narrado, y de ahí se derivan las consecuencias y significados. Por ello, deberá el cuentista sopesar detenidamente cada una de sus miradas y valores en su propio poder descriptivo. Así podrá aplicar su inteligencia y su lenguaje literario, su talento, al propio sentido de la proporción, de la medida de las cosas. ¿Cómo son y cómo las ve el escritor? ¿De qué manera diferente a la de los más las contempla? Ello precisa de un lenguaje claro y concreto, de un lenguaje para la descripción viva y en detalle que arroje la luz más necesaria al cuento que ofrecemos al lector. Esos detalles requieren, para concretarse y alcanzar un significado, un lenguaje preciso, el más preciso que pueda hallarse. Las palabras serán todo lo precisas que necesite un tono más llano, pues así podrán contener algo, lo cual significa que, usadas correctamente, pueden hacer sonar todas las notas, manifestar todos los registros.
todo, amigos.